Las Poquianchis, el burdel del horror donde enterraban vivas a sus víctimas en Guanajuato. Cuando llegó la carta, nadie en el pueblo la creyó de verdad. Decía, en una letra temblorosa, que Ana Lidia estaba bien, que había encontrado un trabajo de muchacha de casa en una ciudad cerca de Guanajuato capital, que no se preocuparan si no podía escribir tan seguido. Pero la madre, doña Teresa, supo desde la primera línea que algo no estaba bien. Ana Lidia nunca escribía trabajo de muchacha de casa. Ella decía, voy a servir o voy a cuidar niños. Aquellas palabras parecían dictadas por alguien más, como si detrás de cada frase hubiera una mano que apretaba el hombro. Fue el hermano mayor, Julián, quien guardó la carta en el bolsillo de la camisa, y al caer la tarde salió a caminar por la terracería que llevaba al río. El viento levantaba polvo seco, los mezquites se mecían apenas, y el cielo se pintaba de naranja sobre los cerros pelones. Cada paso que daba le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Su hermana tenía 17 años y hacía apenas 3 meses que una señora muy respetable había llegado al pueblo prometiendo trabajo en una casa decente en la ciudad para muchachas como ella. Si estás escuchando esta historia en YouTube, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás acompañando esta noche. Tu apoyo hace que más personas conozcan estas historias oscuras que muchos prefirieron olvidar. Ahora sí, volvamos con Julián, el hermano que decidió no quedarse sentado esperando otra carta, que tal vez nunca llegaría. Julián recordó perfectamente el día en que aquella señora había llegado. Venía en camioneta con vestido sobrio, rebozo bien acomodado y una sonrisa que sabía hablarle al orgullo de los pobres. «No vengo a quitarles a sus hijas», había dicho, de pie frente a la iglesia del pueblo. «Vengo a darles una oportunidad. En la ciudad se necesitan muchachas trabajadoras, limpias, temerosas de Dios. Les damos techo, comida, ropa. Mínimo una vez al mes pueden mandarles dinero o una carta». Los hombres se cruzaban de brazos, desconfiados, pero las madres miraban el suelo pensando en las deudas, en la sequía, en los frijoles contados. Ana Lidia, con sus trenzas negras y su risa rápida, había apretado la mano de Julián. «Solo un tiempo», le susurró. «Ayudo a mamá, junto algo y regreso. No quiero que sigas matándote tú solo en la milpa». Él, que la quería más que a nadie, no supo cómo decirle que tenía miedo, que algo en los ojos de aquella señora le hacía pensar en gallinas llevadas al corral ajeno. Pero en el pueblo, decir que no a una señora de ciudad se sentía como pecado de ingratitud. La carta había llegado 2 meses después de que Ana Lidia se fuera. Un hombre en bicicleta la trajo desde la cabecera municipal, con sello de correo y una dirección que Julián no conocía, una colonia en la periferia de Guanajuato, donde nunca había estado. «Estoy bien. Trabajo en una casa grande, no hace falta que vengan. Aquí nos cuidan mucho, rezo por ustedes», decía la carta. El problema no era lo que decía, era lo que no decía. No mencionaba el nombre de la patrona, ni el de los niños que cuidaba, ni la calle exacta. Solo esa colonia repetida 2 veces como si la hubieran obligado a memorizarla. Esa noche, Julián se sentó a la mesa de madera, frente a doña Teresa. La casa olía a frijol recalentado y a ropa húmeda, y una vela chiquita parpadeaba frente a un Cristo descolorido. «Mamá», dijo poniendo la carta sobre la mesa, «esto no me gusta». Doña Teresa alisó el papel con manos ásperas. «Al menos escribió», susurró. «Peor hubiera sido nada». «Pero no habla de nada concreto», insistió él. «Ni de quién es su patrona, ni cuántos niños cuida, ni cómo se llama la calle. Y mira esto», señaló una frase donde
En lugar del Ana Lidia de siempre, la firma parecía forzada. Ni siquiera siento que sea su letra completa, como si la hubieran hecho repetir frases. La mujer lo miró con ojos cansados. «¿Qué quieres hacer?», preguntó al fin. Julián tragó saliva. «Quiero ir a buscarla». El silencio se volvió más pesado que las tejas del techo. «La ciudad no es para nosotros», dijo doña Teresa. «Allí se pierde la gente. Allí mandan otros. ¿Con qué dinero te vas a ir? ¿Con qué cara vas a llegar a una casa ajena a preguntar por ella? Van a decir que somos malagradecidos, que desconfiamos de quien le dio trabajo». Julián se pasó la mano por el rostro. «Prefiero que digan lo que quieran», respondió, «a quedarme aquí sentado esperando que la próxima carta la escriba otra persona». Ana Lidia ponía dibujitos en las orillas. Ponía chistes, refranes. «Aquí no hay nada, solo frases bonitas. Eso no es mi hermana». A partir de esa noche empezó a juntar cada moneda que podía. Vendió un par de borregos flacos. Hizo jornadas extra ayudando a un vecino en la construcción. Aceptó trabajos que otros rechazaban. El pueblo entero sabía lo que planeaba. Algunos lo miraban con respeto, otros con lástima. «Las muchachas que se van a servir regresan hechas mujeres», le decía un viejo en la plaza moviendo la cabeza. «Si tu hermana no ha vuelto, es porque allá está mejor que aquí. No vayas a buscar problemas donde no los hay». «Si estuviera mejor», replicaba Julián, «ya habría mandado algo de dinero. Ya habría pedido que fuéramos a visitarla». Una tarde de domingo, mientras sacudía el polvo de sus botas más decentes, se acercó el padre del pueblo. «Me han dicho que piensas irte a la ciudad», comentó el sacerdote, cruzando las manos sobre la sotana gastada. «Sí, padre», respondió Julián. «Me voy a Guanajuato a buscar a Ana Lidia». El cura lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Hijo, hay cosas que es mejor dejar en manos de Dios», dijo. «Esas señoras que traen muchachas no siempre son lo que parecen, pero tampoco es fácil enfrentarlas. Tienen protección. Hay intereses. Yo he querido preguntar, pero me han dicho que mejor no me meta. Uno tiene que saber hasta dónde alcanza su voz. Y la mía, hasta dónde alcanza», replicó Julián con un filo de rabia. «Solo para rezar rosarios por los desaparecidos y callar por los vivos». El sacerdote suspiró, derrotado por argumentos que él mismo había tenido en su cabeza. «Si decides ir», dijo al fin, «ve con cuidado. En la ciudad no solo hay calles, también hay sombras, y hay casas donde el horror se esconde detrás de cortinas bordadas». La madrugada en que Julián se fue, el cielo estaba lleno de estrellas y el aire cortaba la cara. Doña Teresa le metió a la fuerza en la mochila unas tortillas envueltas en servilleta, queso seco y un escapulario. «Si la encuentras», dijo con la voz quebrándose, «dile que no me enojo, que solo quiero verla, que no importa en qué haya trabajado, que vuelva». «¿Y si no la encuentro?», preguntó él sin querer terminar la frase. La mujer cerró los ojos un segundo. «Entonces, trae aunque sea su nombre de vuelta», susurró, «que no se pierda como si nunca hubiera existido». El camión que iba a la cabecera municipal tardó en llegar. Cuando por fin apareció, levantando una nube de polvo, Julián subió con el corazón encogido. Nunca había ido más lejos que al mercado del pueblo vecino. La carretera parecía un río interminable de curvas, nopales y cerros pelones. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, lo primero que sintió fue el aire distinto, más fresco, más pesado de humedad y humo. Las casas subían por los cerros como si se hubieran pegado a la piedra. Las calles eran túneles y callejones, y la gente caminaba rápido, sin mirar a los ojos. Julián sacó del bolsillo un papel donde había copiado la dirección de la carta. Una colonia en las afueras, nombre de barrio humilde.
de esos que nacen pegados al lomo de la ciudad, como si siempre estuvieran a punto de despegarse. «Oiga, ¿sabe dónde queda esto?», preguntó a un taxista, mostrando el papel. El hombre miró el nombre y levantó las cejas. «¿Y para qué quiere ir hasta allá?», respondió. «Es puro cerro y casitas, y unas casas de citas que mejor ni ver, pero si trae dinero lo llevo». Julián sintió un nudo en el estómago al escuchar casas de citas. Pensó en Ana Lidia, en su rostro limpio, en sus trenzas. Se obligó a respirar. «Lléveme», dijo. «Es mi hermana». El taxi subió por calles cada vez más angostas, con baches que hacían saltar el carro. A medida que se alejaban del centro, los edificios coloridos daban paso a construcciones de bloc sin pintar, techos de lámina, perros flacos que cruzaban corriendo. En una esquina, unas muchachas con maquillaje corrido y ropa ajustada fumaban apoyadas en la pared, mirando a los coches con una mezcla de aburrimiento y alerta. «Aquí es la colonia», dijo el taxista. «Pero la dirección no está muy clara. De aquí tiene que seguir caminando». Julián bajó, pagó lo justo y se quedó un momento parado, sintiendo las miradas clavarse en su espalda. Notó una casa que destacaba entre las otras, fachada más cuidada, cortinas gruesas, reja alta, un letrero de «Se vende cerveza», que parecía más pretexto que negocio. Afuera, un hombre con camisa desabotonada y mirada dura se fumaba un cigarro. «¿Buscas algo, amigo?», preguntó sin cortesía. Julián apretó la carta en el bolsillo. «Busco a mi hermana», respondió. «Se llama Ana Lidia. Dijo que vivía en esta colonia trabajando en una casa». El hombre soltó una carcajada seca. «Aquí hay muchas Anas», dijo, «y muchas Lidias. Las que llegan, si tienen suerte, se van con algún cliente que les promete sacarlas. Si no», se encogió de hombros, «se van por la otra puerta». «¿Qué otra puerta?», insistió Julián. El hombre lo miró con una mezcla de lástima y burla. «La que da al cerro», contestó. «Allá atrás, donde nadie pregunta quién entra ni quién no sale». Julián sintió que las piernas le flaqueaban, pero en lugar de alejarse, dio un paso hacia la reja. «¿Aquí trabajan señoras que traen muchachas de los pueblos?», preguntó. Una de ellas vino al mío. Prometió trabajo en casas decentes. El otro apagó el cigarro en la suela de su zapato. «Aquí trabajan señoras que prometen muchas cosas», dijo, bajando la voz. «Algunas la ciudad las conoce como las poquianchis. Y si de veras tu hermana se metió en algo de ellas, más te vale tener valor para seguir preguntando, porque hay historias que la gente prefiere enterrar junto con las muchachas». Julián sintió que, por primera vez desde que salió de su pueblo, el miedo se le convertía en rabia. «Entonces empezaré por escuchar esas historias», respondió. «Y si intentaron enterrarla, yo mismo voy a desenterrar su nombre». No sabía todavía que, al decidir cruzar esa reja, se estaba asomando al burdel del horror, donde muchas chicas como Ana Lidia habían sido enterradas antes de tiempo. No sabía que su búsqueda lo llevaría a enfrentarse a mujeres que mandaban más que muchos hombres, a policías que cobraban por mirar hacia otro lado, y a vecinos que preferían callar por miedo o conveniencia. Lo único que sabía, en ese momento, era que no pensaba regresar al pueblo con las manos vacías, o encontraba a su hermana, o al menos descubriría la verdad que otros llevaban años escondiendo bajo tierra y cal. El portón de la casa se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que apareciera un rostro femenino de edad indefinida. Podía tener 40 o 60 años. Los años se le medían más en dureza que en arrugas. Llevaba el cabello recogido en un chongo apretado y un rebozo oscuro que no parecía de adorno sino de escudo. «Aquí no se reciben vendedores», dijo sin saludar, «y menos hombres solos». Julián tragó saliva,
sintiendo el corazón retumbarle en las sienes. «No vengo a vender nada», respondió. «Busco a mi hermana. Se llama Ana Lidia. Hace meses una señora vino a mi pueblo y se la llevó prometiendo trabajo. Nos escribió desde esta colonia». La mujer entrecerró los ojos. «Aquí entran muchas muchachas», replicó, «y casi todas salen por su propio pie. Si tu hermana se fue con una de ellas, será porque quiso. Vete a reclamarle a ella, no a mí». Intentó cerrar el portón, pero Julián puso la mano en la orilla. «Ella no se iría sin avisar», insistió. «Y la carta que nos mandó no sonaba a ella. Alguien la hizo escribir lo que le convenía. Yo solo quiero verla, nada más. Si está bien, me la traigo o la dejo, pero sabiendo que es su decisión. Si no está bien...» Dejó la frase colgando. La mujer lo miró largo rato, evaluándolo. «Los curiosos aquí duran poco», dijo al fin. «¿Quién te dijo que vinieras a esta casa?» Julián dudó un segundo, luego decidió no delatar al hombre del cigarro. «Nadie», mintió. «Caminé y vi que esta casa no es igual que las demás, más cerrada, más cuidada, y la dirección que mi hermana puso en la carta es esta». Le mostró el papel. La mujer lo tomó, lo leyó sin prisa. Por un instante, en sus ojos pasó algo parecido a un reconocimiento, pero lo apagó rápido. «No sé quién te dio esto», dijo, devolviéndole el papel. «Pero no vamos a estar aquí dando explicaciones a cada pariente que extraña a su hija. Las muchachas que trabajan para nosotras vienen porque quieren. Nadie se las roba». «Una muchacha pobre quiere comer», replicó Julián. «Quiere ayudar a su madre, pero eso no significa que quiera que la encierren en un lugar donde ni cartas puede mandar sin permiso». La mujer apretó la boca. Detrás de ella, Julián alcanzó a ver un pasillo oscuro, un patio interior con ropa femenina colgada, risas apagadas, pasos rápidos. «Te voy a dar un consejo», dijo ella cambiando el tono. «Vete a hablar a la presidencia municipal. Pregunta por tu hermana ahí. Si te dicen que no hay reporte, que no hay delito, entonces déjala en paz. Los que insisten demasiado suelen terminar peor que las muchachas». El portón se cerró de golpe. Julián se quedó solo en la calle, con la carta en la mano y la sensación de que acababa de tocar la puerta del infierno y el diablo le había contestado con modales de señora. La presidencia municipal era un edificio de paredes gruesas y pintura descascarada. Dentro, el aire olía a papel viejo, sudor y desinfectante barato. Un retrato del presidente de la República colgaba torcido sobre un escritorio, donde un funcionario de camisa abierta revisaba papeles sin mucho interés. «¿Denuncia de desaparición?», repitió el hombre, rascándose la frente. «¿Y cuánto tiempo lleva fuera su hermana?» 3 meses desde que se fue del pueblo, 1 desde que llegó la carta», respondió Julián. «Desde entonces, nada». El funcionario hizo un gesto vago con la mano. «Mire, joven, las muchachas se van a la ciudad, se juntan con algún hombre, hacen su vida. No podemos estar levantando actas por cada familia que no sabe dónde anda su hija. Además, si le llegó carta, pues viva está». «Pero esa carta no la escribió sola», insistió Julián. «Hay algo raro. Ni siquiera puso nombre de patrona, solo la colonia. Y aquí me dijeron que hay casas donde meten a muchachas y luego ya nadie las ve». El hombre se inclinó hacia adelante. «No haga caso de chismes», dijo. «Ese tipo de rumores nomás asustan a la gente. Si no hay cuerpos, no hay delito. Y si no hay delito, yo no puedo hacer nada. Vaya a su casa, espere otra carta. A lo mejor mañana mismo le llega otra diciendo que se casó y que es muy feliz. ¿Y si no?», preguntó Julián con la garganta apretada. El funcionario encogió los hombros, como si la vida de una muchacha fuera un papel más en la pila. «Entonces será asunto de Dios», concluyó. «Aquí solo manejamos asuntos de la ley». Julián salió de la presidencia con un nudo de impotencia en el estómago. Se sentó en la banca de la plaza, mirando la gente pasar.
sintiendo que caminaban sobre un suelo lleno de nombres enterrados que nadie quería pronunciar. «No eres el primero al que le dicen eso», comentó una voz a su lado. Volteó. A su derecha, un hombre de unos 40 años, con sombrero gastado y maletín pequeño, lo observaba con curiosidad triste. Tenía un cuaderno en las rodillas y un lápiz detrás de la oreja. «Te escuché adentro», dijo. «Soy Ernesto, reportero de un periódico local. Me encargan notas de sucesos, de esas que se ponen al final, chiquitas, para que nadie se asuste mucho. Pero uno oye cosas». Julián lo miró con recelo. «Yo no quiero que la historia de mi hermana sea una nota chiquita», respondió. Ernesto sonrió sin ofenderse. «Yo tampoco», dijo. «Por eso ando buscando a gente como tú». «¿Cómo se llama tu hermana?» «Ana Lidia», respondió. «Se la llevó una señora que ofrecía trabajo de muchacha en casas de ciudad. Vino a mi pueblo con rebozo, cruz en el pecho y palabras bonitas. Aquí encontré una casa donde parece que meten a muchas como ella. Me hablaron de unas mujeres, las Poquianchis». Ernesto bajó la voz de inmediato, mirando alrededor. «No digas ese nombre tan fuerte», advirtió. «Aquí los muros oyen, y a los que preguntan demasiado por ellas, los hacen ver como locos, borrachos o problemáticos, o simplemente desaparecen. Pero sí, he escuchado ese nombre, y he escuchado de un burdel en las afueras, disfrazado de casa de citas decente, donde las muchachas no salen por la puerta principal, sino por atrás, envueltas en costales». Julián sintió arcadas. «¿Y nadie hace nada?», preguntó. «¿Nadie va a revisar?» «He intentado escribir sobre eso», dijo Ernesto con amarga resignación. «Pero en la redacción me dicen que es peligroso meterse con gente bien conectada. La policía local no se mueve sin órdenes, y las órdenes, a veces, vienen de los mismos bolsillos donde termina el dinero del burdel». Julián apretó los puños. «Yo no soy periodista, pero sí soy hermano», dijo. «Y no pienso regresarme sin saber si mi hermana está viva o muerta. Si tú ya oíste cosas, ayúdame. No para tu periódico, sino para encontrarla». Ernesto lo estudió un momento. «No te voy a mentir», advirtió. «Si nos metemos en eso, puede costarnos caro. Aquí la gente prefiere decir que las muchachas se descarrilaron a aceptar que las enterraron vivas. Pero si ya te fuiste del pueblo y llegaste hasta aquí, supongo que tienes más miedo de quedarte sin respuestas que de lo que te puedan hacer». «Exacto», dijo Julián. «El miedo a no saber me quita el sueño más que cualquier amenaza». El reportero suspiró. «Está bien», aceptó. «Esta noche, después de que oscurezca, te voy a llevar a un lugar donde quizá encontremos a alguien que reconozca a tu hermana. Una cantina cerca de la colonia que mencionas. Ahí entran choferes, clientes, hasta algún que otro policía. Las paredes ahí también oyen, pero a veces repiten». La cantina se llamaba El Último Trago, nombre que no ayudaba a calmar los nervios de Julián. Las paredes, manchadas de humo y humedad, estaban adornadas con calendarios viejos y fotos de cantantes rancheros. El piso pegajoso olía a cerveza derramada, sudor y una tristeza que no se lavaba con agua. Ernesto y Julián se sentaron en una mesa del rincón. El periodista pidió 2 cervezas. «Si te ven con refresco van a sospechar más», explicó. «Solo toma despacio». A su alrededor, hombres de diferentes edades jugaban dominó. Hablaban de fútbol, de política, de chismes. Pero en las esquinas, en voz más baja, se escuchaban otras palabras, chicas nuevas, las de la Casa Grande, las señoras de Guanajuato. Al rato, se acercó el cantinero, un hombre bigotón con delantal manchado. «Ernesto, hace tiempo que no te veía», saludó. «¿Vienes a escribir de borrachos arrepentidos o de amantes despechadas?» «Hoy vengo de hermano adoptivo», respondió el periodista señalando a Julián. «Él anda buscando a la hermana, una muchacha que dicen que se vino a trabajar por acá.
Yo pensé que tal vez has oído de ella. Se llama Ana Lidia. El cantinero frunció el ceño, pensando. Aquí pasan muchas, dijo. Algunas se quedan, otras se van. ¿Tienes una foto? Julián sacó del bolsillo un retrato pequeño, en blanco y negro, que se habían tomado en una fiesta de la escuela del pueblo. Ana Lidia sonreía tímida, con las trenzas sobre los hombros. El cantinero la miró largo rato. Sus ojos se ensombrecieron. No estoy seguro, murmuró. Pero hace unos meses trajeron a una muchacha parecida, de trenzas, flaquita. La primera vez que la vi, estaba llorando en la mesa de allá, con un vaso de refresco en la mano sin saber qué hacer. Una de las señoras la jaló del brazo y le dijo que dejara de hacer pucheros de niña, que ahora tenía que trabajar como mujer. Después ya no la vi aquí. Solo supe que la subían a los carros directo en la casa. Julián sintió que el mundo se le estrechaba. En la casa de las señoras que dicen, empezó. El cantinero levantó la mano pidiendo silencio. No digas nombres, advirtió. Pero sí, en esa casa. Los choferes que vienen a tomar dicen que cada vez hay menos de las viejas y más nuevas. Que las que dan problemas las mandan a descansar al cerro. Yo no sé si es verdad, yo nomás sirvo tragos. Pero si tu hermana es la que vi, no la traían como muchacha de casa, sino como mercancía. Julián sintió que la cerveza le sabía a ceniza. Ernesto tomó nota mental. ¿Alguno de esos choferes está aquí hoy?, preguntó el periodista. El cantinero señaló con la barbilla a un hombre sentado en la barra, joven, con chamarra de cuero y mirada inquieta. Ese trabaja de chofer para ellas, dijo. A veces trae cajas de comida, a veces otras cosas. Pero cuidado, es de esos que le tienen miedo a las patronas y a la policía al mismo tiempo. Si suelta la lengua, es porque ya está hasta el cuello. Ernesto y Julián se miraron. Sabían que ese hombre podía ser la primera pista concreta hacia la verdad de Ana Lidia, o el primer paso hacia un peligro del que ya no habría vuelta atrás. Ernesto esperó a que el chófer pidiera otra cerveza antes de acercarse. No quería que pareciera que lo cercaban entre dos desconocidos. Se levantó con naturalidad, vaso en mano, y se sentó a un banco de distancia en la barra, dejando que el cantinero hiciera la presentación. «Mira, Toño», dijo el cantinero limpiando un vaso, «te presento a Ernesto, el periodista que luego escribe de los accidentes en la carretera. Hoy anda investigando otra cosa. Cosas de mujeres que desaparecen. Tú que recorres tanto camino, a lo mejor has visto algo». El chofer, Toño, lanzó una mirada rápida a Ernesto, como midiendo si era peligro o simple molestia. «Yo no sé nada», soltó de entrada a la defensiva. «Nomás manejo. Subo y bajo gente y cajas. Lo que pase detrás de las puertas no es mi asunto». Ernesto sonrió con calma, sin tocar su hombro ni invadir su espacio. «Eso me decían los choferes de otra historia que conté», respondió. «Y al final resultó que sabían más que los jefes. No vengo a entregarte a nadie. Vengo a preguntarte por una muchacha que quizá viste. Se llama Ana Lidia. Vino de un pueblo chico, con trenzas. Hace poco estuvo aquí». Toño apretó la mandíbula y bebió un trago largo. «Ya le conté a tu amigo lo que sé», intervino el cantinero. «Que un día trajeron a una muchacha llorando, que luego ya no la vi por aquí, nomás en la casa de las señoras». Toño se volvió hacia Julián, que se había acercado un poco con la foto en la mano. «¿Tú quién eres?», preguntó, con un tono menos hostil y más cansado. «Su hermano», respondió Julián. «De Ana Lidia. No soy policía, no soy reportero, solo quiero saber si está viva. Si tú la has visto, aunque sea una vez, necesito que me digas cómo estaba, qué hacía, si parecía que podía salir de ahí». Toño miró la foto. El silencio se alargó, pesado. Luego bajó la voz. «Sí», murmuró. «La vi. Fue una de las que trajeron en camioneta, con otras 3, todas con cara de no saber dónde estaban.
Una de las señoras las hizo pasar por la puerta de atrás. Luego me tocó llevarlas a dar una vuelta con unos clientes. La tuya iba con la mirada clavada en el piso. Cuando subió al carro, me preguntó en voz bajita si de verdad la casa donde iba a trabajar era de familia. Se detuvo, tragando saliva. Yo le dije que sí. No quise meterme en problemas. No quise decirle que no era casa, sino burdel. Julián sintió que el corazón le caía al estómago. ¿Y después?, preguntó. ¿La viste otra vez? Toño hizo un gesto nervioso con las manos. Unas veces la vi asomarse por la ventana del piso de arriba, dijo. Con otras muchachas, siempre vigiladas. Una vez la llevaron al médico porque se desmayó. Yo las acompañé en el carro. Ella me preguntó si creía que algún día podría salir de ahí. Yo le dije que sí, que si juntaba dinero, que si obedecía. Puras mentiras que uno repite para sentirse menos cómplice. Se detuvo, apretando el vaso. La última vez que la vi fue hace como un mes, continuó. Estaba más flaca, más callada. Una de las señoras la jaló del brazo porque no quiso subir a un carro con dos tipos borrachos. Esa noche escuché gritos desde el patio de atrás. Los perros empezaron a ladrar y luego se callaron. Al día siguiente, una de las muchachas me dijo llorando que la nueva del pueblo ya no estaba, que la habían llevado a descansar, así dicen cuando alguien... No terminó la frase. Julián sintió un zumbido en los oídos. ¿La mataron?, susurró. ¿Estás diciendo que la mataron? Toño se encogió de hombros con un gesto torcido. Yo no vi cuerpo, dijo, pero vi a dos hombres cargar algo envuelto en costales hacia el cerro, detrás de la casa, de madrugada, y vi a una de las señoras salir después con las manos llenas de tierra. Aquí, cuando una muchacha deja de estar en la lista y nadie la ve salir por la puerta, todos sabemos qué significa, no más que nadie lo quiere decir en voz alta. El silencio cayó sobre la mesa como un paño frío. Ernesto miró a Julián con ojos graves. Podría ser otra, intentó. Podría ser que tu hermana... Era ella, lo interrumpió Julián con la voz ronca. Siempre tuvo miedo de los borrachos. Nunca se subía a carros con hombres que no conocía. Si se negó, cerró los puños. Ellos no iban a aceptar un no. Toño bebió otro trago, como si quisiera borrar las imágenes de su propia memoria. No creas que a mí me gusta hablar de esto, dijo, pero estoy harto de llevar y traer cajas como si fueran nada. Harto de escuchar que hay chicas que se enferman y luego nunca aparecen. Y de ver que a las señoras esas les hacen reverencias en la iglesia, las invitan a comidas con políticos, les piden donativos. Las poquianchis no son cualquiera, tienen dinero, tienen compadres importantes. Por eso nadie les toca la puerta. Julián respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Si ya no está viva, dijo, al menos quiero saber dónde la tiraron. No quiero que se quede enterrada como un animal. Quiero llevar su nombre de regreso a mi madre. Que sepa la verdad, por horrible que sea. Ernesto apoyó la mano en su hombro. Toño, dijo el periodista, tú conoces el camino al cerro. Has visto dónde descargan esas cosas. Si nos llevaras una noche, aunque sea de lejos, podríamos ver si hay fosas. No te pedimos que denuncies, solo que nos muestres el lugar. El chofer se puso pálido. ¿Están locos?, murmuró. Si las señoras se enteran de que los llevé, yo soy el siguiente costal, y no creo que nadie venga a buscarme. Podemos ir solos, intervino Julián. Solo dime por dónde. Toño negó con la cabeza, desesperado. No es tan fácil, explicó. Atrás del burdel no es cualquier cerro. Es un terreno grande que también es de ellas. Está cercado, hay perros, a veces hay hombres armados. No entran más que los que ellas dejan. Las muchachas, hizo una pausa, las muchachas que sacan ahí, dicen, ni siquiera reciben cruz. Ernesto apretó los labios.
Entonces, lo primero es conseguir pruebas sin entrar, dijo. Si logramos fotografías de los hombres cargando costales, si conseguimos testimonio de más chicas, si armamos algo que no puedan ignorar, tal vez en la capital alguien nos escuche. Aquí la presidencia y la policía ya sabemos que están compradas. Toño soltó una risa amarga. «La capital», repitió. «Allá tienen sus propios muertos y sus propias casas. ¿Crees que van a venir a rescatar a las del cerro?» Julián tomó la foto de su hermana y la puso frente a él. «No sé quién va a venir», dijo, «pero sé quién ya está aquí. Yo. Y si no hago nada, entonces sí la mataron 2 veces, una en el cerro y otra en mi silencio». El chofer bajó la mirada. Después de un rato que se hizo eterno, habló casi en susurro. «Mañana tengo que ir a dejar suministros a la casa», dijo. «Haré una vuelta más lenta. Si ustedes se colocan en la loma de enfrente, van a ver el patio de atrás. Llévense unos binoculares, una cámara si tienen. Van a ver cómo están los perros, dónde se abre el portón de atrás. Pero si ven algo, no se acerquen. No quiero ver sus caras en los periódicos como cuerpos no identificados». Ernesto asintió. «Con eso nos basta por ahora», respondió. «Vamos a observar, nada más. Y si logramos ver lo suficiente, empezaremos a armar un caso que no puedan enterrar tan fácil». Julián miró a Toño a los ojos. «Si nos ayudas, aunque sea con eso», dijo, «para mí ya no será solo el chofer que la llevó, sino el hombre que la ayudó a salir del hoyo del olvido». Toño apretó la mandíbula, como aguantando un golpe que él mismo se daba. «Mañana al atardecer», confirmó. «Párense en la loma detrás del camino viejo. Cuando vean una camioneta azul con cajas en la parte de atrás, soy yo. No hagan señas, solo miren. Y después, que Dios nos agarre confesados». Esa noche, Julián durmió poco. Cada vez que cerraba los ojos veía a Ana Lidia con el vestido del pueblo, parada en medio de un patio oscuro, rodeada de sombras. A veces la veía viva, extendiendo la mano y pidiéndole que la sacara de ahí. Otras la imaginaba bajo tierra, con la boca llena de polvo, esperando un nombre que nadie pronunciaba. Al amanecer, fue a la iglesia, no porque quisiera consuelo, sino porque necesitaba hablar con alguien que conociera de culpas y miedos. El sacerdote lo encontró sentado en la última banca. «¿La encontraste?», preguntó, acercándose con cautela. Julián negó con la cabeza. «Encontré historias», respondió. «Historias de muchachas llevadas como ganado, de señoras ricas que las manejan, de hombres que cargan costales al cerro. Hoy voy a intentar ver con mis propios ojos lo que todos fingen no ver». El cura se persignó, inquieto. «Te dije que en la ciudad hay sombras», recordó. «Pero también hay luces, hijo. A veces la luz no es la justicia de los tribunales, sino la verdad que ya nadie puede tapar después de que sale. Si vas a ir, no olvides que no estás solo. No me pidas que marche contigo porque tengo miedo, pero si regresas, yo mismo voy a repetir lo que hayas visto, aunque me cierren las puertas». Julián lo miró con un atisbo de gratitud. «Con que no se haga el ciego si algún día le cuento lo que hay en ese cerro, me basta», dijo. «Ya es más que lo que hacen otros». Al caer la tarde, Julián y Ernesto subieron por la loma polvorienta detrás del camino viejo. El sol se acomodaba detrás de los cerros, tiñendo de rojo el horizonte. Desde arriba podían ver la casa grande de las Poquianchis, un rectángulo de paredes altas, techo de lámina, un patio trasero cercado, varios perros moviéndose nerviosos como manchas oscuras. Ernesto sacó unos binoculares viejos de su maletín y una pequeña cámara fotográfica prestada por un colega. No era equipo profesional, pero era lo que tenían. «Ponte detrás de esas piedras», le indicó a Julián. «Si alguien mira hacia acá, solo verá sombras». El joven se arrodilló, apoyando los codos sobre la roca caliente. El corazón le taladraba el pecho.
Cada ruido del campo, un grillo, un pájaro, un ladrido lejano, se le clavaba en los nervios. Al cabo de unos minutos, vieron acercarse por el camino la camioneta azul de Toño. Traía cajas amarradas en la parte trasera. Entró por la puerta principal y un hombre salió a recibirlo. Desde la loma se veían bultos moviéndose en el patio, pero nada claro. «No vemos nada nuevo», murmuró Julián. «Solo perros, cajas». «Espera», lo interrumpió Ernesto. «Ahí». En el patio trasero, dos hombres aparecieron cargando algo alargado, envuelto en costales y atado con cuerda. No era tan grande como un ataúd, pero tampoco parecía un saco de papas. Los perros olfateaban a distancia, inquietos. Los hombres abrieron un pequeño portón que daba al cerro, detrás de la casa, y salieron cargando el bulto. Una de las mujeres, no podían distinguir cuál, se asomó con rebozo oscuro, supervisando. Señaló con la mano hacia un punto del terreno. Los hombres asintieron y avanzaron, perdiéndose entre los matorrales. Ernesto levantó la cámara con las manos temblando y tomó varias fotos rápidas. El bulto, los hombres, la mujer en la puerta, la dirección del portón. «¿Lo ves?», susurró. Julián apenas podía hablar. «Sí», dijo, «y no necesito que nadie me diga qué hay adentro». Sentía que el mundo entero se reducía a esas siluetas en la distancia, a ese costal que podía ser cualquiera, que podía ser su hermana o la siguiente, o la anterior. El horror no estaba solo en la muerte, sino en la rutina con que la llevaban a cabo. Cuando los hombres regresaron sin el bulto, limpiándose las manos en los pantalones, Julián apretó los dientes. «Aunque no pueda desenterrar sus cuerpos», pensó, «voy a desenterrar sus nombres». No sabía todavía que esas fotos, esos testimonios y esa tarde en la loma serían el inicio de una cadena de decisiones que sacudiría no solo a Guanajuato, sino a todo México, y que el nombre de las Poquianchis, que hasta entonces era apenas un murmullo en cantinas y cocinas, se convertiría en sinónimo de un horror que ya nadie podría seguir enterrando en silencio. Bajaron de la loma ya entrada la noche, con los pies llenos de polvo y la mente llena de imágenes que hubieran preferido no tener. La ciudad, allá abajo, seguía su vida entre luces amarillas y murmullos, ajena a lo que acababan de ver en el patio trasero de aquella casa silenciosa. Julián sentía que el paisaje entero se había vuelto distinto. Cada faro de coche le parecía sospechoso. Cada ladrido de perro le recordaba a los que custodiaban el cerro. En la habitación barata que habían alquilado cerca del mercado, Ernesto extendió las fotos recién reveladas sobre la cama. No eran perfectas. Algunas estaban movidas, otras algo oscuras. Pero en varias se distinguía claramente lo esencial: los hombres cargando el bulto envuelto en costales, la mujer de rebozo en la puerta trasera, el portón que daba al cerro. «No son pruebas para meter a nadie a la cárcel mañana mismo», dijo Ernesto con la mandíbula apretada, «pero son más de lo que teníamos ayer, y son más de lo que quieren que tenga cualquier persona». Julián se inclinó sobre la cama, mirando las manchas oscuras que ya conocía de memoria. «Si esa fuera Ana Lidia», susurró, «al menos ahora sé hacia dónde la llevaron. Y si no es ella, es otra como ella. Todas tienen madre, todas tienen nombre». Ernesto asintió. «Y eso es lo que tenemos que rescatar», dijo. «Los nombres. El tuyo no es el único pueblo donde una muchacha se fue a trabajar y nunca regresó. Si contamos la historia, no solo será de Ana Lidia, sino de todas». Julián levantó la mirada. «¿Cómo la vas a contar?», preguntó. «Ya te dijeron en el periódico que no quieren que te metas con ellas». El periodista se dejó caer en la silla, cansado. «No puedo llegar mañana con estas fotos y pedir portada», respondió. «Me van a correr o peor. Pero sí puedo ir armando la historia poco a poco.
Una nota de sucesos aquí, otra de desapariciones allá, mencionando siempre la misma colonia, las mismas señoras, los mismos rumores. Puedo filtrar algunas fotos a un colega en la capital, de esos que todavía tienen algo de conciencia. Y sobre todo, puedo guardarlas para cuando esto reviente. Porque te aseguro algo, Julián, tarde o temprano, algo va a explotar. Ningún horror se sostiene para siempre en silencio. Julián se recargó en la pared, extenuado. ¿Y mientras tanto? Preguntó. ¿Qué le digo a mi mamá? Que vi de lejos un costal y que quizá, tal vez, ahí estaba su hija. Ernesto bajó la mirada. Dile que fuiste hasta el último lugar donde la vieron, dijo. Dile que no la dejaste sola, y dile que, aunque tal vez no puedas traer el cuerpo, estás ayudando a que el nombre de Ana Lidia no se pierda entre los muertos sin registro. Hubo un silencio pesado. Luego, de pronto, Julián habló con cierta determinación nueva. «Quiero hablar con una de las muchachas», dijo. «Con alguna que haya logrado salir, o que tenga permiso de ir al mercado. Si Ana Lidia estuvo ahí, alguien la conoció. Alguien puede decirme si tenía miedo, si hablaba de nosotros, si dejó dicho algo». Ernesto lo miró, evaluando el riesgo. «Hay una panadería cerca de la colonia», dijo después de un momento. «A veces he visto salir a un grupo de chicas de la casa, acompañadas por uno de los hombres, a comprar pan y cosas. Siempre las traen vigiladas, pero son las únicas ocasiones en que pisan la calle sin clientes. Si vamos temprano, quizá podamos cruzarnos con ellas». A la mañana siguiente, el olor a bolillo recién horneado llenaba la calle angosta frente a la panadería. Julián y Ernesto se hicieron pasar por clientes más, mezclándose entre las señoras del barrio y los niños que compraban una pieza para el recreo. El periodista compró tiempo haciendo preguntas al panadero sobre los precios, mientras Julián miraba hacia la esquina donde se veía a lo lejos la reja de la casa de las Poquianchis. No tardaron mucho. Un grupo de 5 muchachas apareció caminando juntas, todas con ropa sencilla pero demasiado arreglada para ser simples vecinas. Llevaban faldas ligeras, blusas ajustadas, maquillaje mal disimulado a pesar de la luz de la mañana. Detrás de ellas, un hombre de brazos cruzados se mantenía a unos pasos. Como un perro de presa vigilando su jauría, Julián sintió un nudo en la garganta. Buscó entre los rostros, pero ninguna era Ana Lidia. Eran otras, morenas, ojerosas, con una mezcla de resignación y alerta en los ojos. «No la veas solo como tu hermana», susurró Ernesto sin volverse. «Cualquiera de ellas podría ser. Si te acercas demasiado al tipo, nos va a sacar. Apunta a una que parezca más dispuesta a escuchar». Una de las muchachas, la más joven del grupo, se quedó unos segundos mirando los panes en el escaparate, como si quisiera que el tiempo se detuviera ahí. Sus manos temblaron apenas al tomar una bolsa. Julián aprovechó el momento. Se acercó por el costado, sin interponerse entre ella y el vigilante, y sacó del bolsillo la foto de Ana Lidia. «Disculpa», dijo en voz baja. «Solo quiero preguntarte algo. ¿Has visto a esta muchacha ahí donde trabajas?» La chica dio un respingo. Sus ojos negros volaron de la foto a la cara de Julián y de vuelta a la foto. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. El vigilante se dio cuenta del movimiento y dio un paso hacia ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó con tono cortante. Ernesto intervino rápido con una sonrisa ensayada. «Nada, hombre», dijo. «Mi amigo anda buscando a una pariente que vino a trabajar por acá. No más preguntas si la han visto. No estamos faltando el respeto». El vigilante miró a Julián de arriba abajo. «Aquí no se hacen preguntas», soltó. «Y menos a las muchachas. Si quieres buscar familia, vete al registro civil». La joven, aprovechando el leve descuido, murmuró apenas
casi sin mover los labios, mirando al piso. Sí, la vi. Julián contuvo la respiración. ¿Está viva?, alcanzó a decir. «Ya vámonos», cortó el vigilante, empujando suavemente a las muchachas hacia la puerta. «No se queden platicando con cualquiera». Mientras se alejaba, la joven se atrevió a voltear un segundo. Hizo un gesto diminuto con la cabeza, un no casi invisible, y luego se perdió entre las demás al cruzar la esquina. Ese no fue como un golpe en el pecho. Julián se quedó parado, con la bolsa de pan olvidada en la mano. Ernesto le tocó el hombro. «Lo siento», dijo. «No había manera de sacar más sin exponernos a todos». Julián respiró hondo, como si el aire doliera. Si ella dijo que la vio y luego negó, murmuró, «es porque ya no está, porque no quiere que yo me quede con esperanza». Al menos fue sincera. El periodista asintió, serio. «Y también fue valiente», añadió. «Si el vigilante la hubiera oído, ¿quién sabe qué le hacen al regresar? Es posible que haya arriesgado mucho solo para darte esa pequeña verdad». Julián apretó la foto de Ana Lidia en el puño. «Entonces no puedo hacer menos», dijo. «Si ellas se arriesgan dentro, yo tengo que arriesgarme fuera». Esa tarde, Ernesto decidió que ya no podía seguir jugando a las medias tintas. Llevaba años escribiendo notas pequeñas, esperando el gran momento en que el país quisiera mirar de frente los horrores de sus burdeles clandestinos. Ahora tenía fotos, testimonios, nombres, y a un hermano plantado frente a él, dispuesto a perderlo todo con tal de no dejar enterrada a su hermana en una fosa anónima. «Voy a escribirlo todo», dijo, desplegando las hojas en la mesa de la habitación. No como una nota de sucesos, sino como un reportaje largo, con nombres cambiados si hace falta, pero con suficientes datos para que quienes viven aquí sepan de quién hablo. Y voy a mandar una copia a un colega de la capital. Si aquí no lo quieren publicar, allá tal vez sí, y si tampoco. Entonces lo fotocopio, lo pego en las paredes, lo reparto en las plazas. No sé cómo, pero esta historia va a salir». Julián lo miró, con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Y si te pasa algo?», preguntó. Ernesto sonrió cansado. «Algo ya me pasa desde hace años», respondió. «Cada vez que escribo una nota suave donde debería poner la verdad entera, algo en mí se muere un poco. Prefiero que me pase algo afuera que seguir pudriéndome por dentro». Durante días, el periodista escribió y reescribió. Julián, cuando no estaba en la habitación, recorría los alrededores de la colonia, hablaba con vecinos que fingían no saber nada, pero dejaban escapar detalles, que unas señoras muy religiosas siempre llegaban en coche a la misa de domingo, que algunos policías iban seguido a la casa, pero nunca por denuncias, que, de vez en cuando, se veían velas encendidas en el cerro, como si alguien hiciera rosarios por difuntos sin tumba. Cuando el reportaje estuvo listo, Ernesto lo leyó en voz alta. Había cambiado los nombres propios por iniciales, pero las descripciones eran claras. Un burdel disfrazado de casa respetable, dirigido por mujeres conocidas como las Poquianchis, protegido por autoridades locales. Había citas textuales de Toño, del cantinero, del propio Julián, y sobre todo había una frase que se repetía como un eco. «Las enterraron en vida antes de enterrarlas en el cerro». Julián sintió un escalofrío al escucharla. «Eso fue lo que le hicieron a Ana Lidia», dijo. «Primero le mataron la vida que soñaba, luego el cuerpo». Ernesto dobló las hojas con cuidado. «Mañana voy a la redacción», anunció. «Si me la rechazan, no discutiré. Solo iré después a ver a mi amigo en la capital. Y si tampoco, buscaré otra forma. Pero pase lo que pase, una copia se queda contigo. Llévala a tu pueblo, que todos lean qué clase de trabajo ofrecieron a sus hijas». La reacción en el periódico fue peor de lo que Ernesto esperaba.
El director apenas terminó de leer las primeras páginas cuando su cara se puso roja. ¿Estás loco?, explotó. ¿Quieres meternos en problemas con medio Guanajuato? ¿Con los señores que cooperan para las campañas? ¿Con los políticos que nos compran anuncios? ¿Con la misma policía que nos protege? Esto no es un cuento de terror para asustar niños, Ernesto. Es dinamita. Es la verdad, replicó el periodista conteniendo la rabia. Y si no la publicamos, somos cómplices. ¿Cuántas muchachas más tienen que desaparecer para que...? El director cortó con un gesto. Basta, ordenó. Te lo voy a decir claro. Este periódico no va a ser el que se ponga a señalar a esas señoras. Si quieres seguir trabajando aquí, olvídate de las poquianchis. Escribe de choques, de robos pequeños, de riñas. Eso vende sin meternos en problemas. Y si insistes... Dejó la amenaza suspendida. Ernesto entendió. Guardó sus papeles sin hacer más ruido. Entonces ya sé lo que tengo que hacer, dijo. Gracias por haberme aguantado hasta ahora. Salió de la redacción con el corazón apretado, pero con una decisión que ya no iba a cambiar. Esa misma tarde tomó un camión rumbo a la capital con el reportaje y las fotos guardados como tesoro y como sentencia. Antes de irse, buscó a Julián en la pensión. Me corrieron sin decir «te vas», pero es lo mismo, anunció, medio en broma, medio en serio. Eso significa que esta historia vale más de lo que pensaba. Si no tuviera fuerza, no les daría tanto miedo. Le entregó un sobre grueso. Aquí está una copia de todo, dijo. Llévala a tu pueblo, léansela al padre, a las madres de otras muchachas, que sepan que no están locas. Yo intentaré que la otra copia vea la luz allá arriba. Si lo consigo, el escándalo va a retumbar hasta aquí. Y si no, al menos en tu pueblo nadie podrá decir que no supo. Julián tomó el sobre con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte, murmuró. Tal vez no pueda sacar a Ana Lidia del cerro, pero tú la estás sacando del olvido. Ernesto sonrió, triste. Las palabras no sustituyen los abrazos que faltan, dijo, pero a veces son lo único que puede cruzar barreras donde los cuerpos ya no llegan. Cuando el periodista se fue, Julián sintió por primera vez desde que llegó a la ciudad que su camino también estaba listo para un regreso, aunque fuera sin la hermana que había venido a buscar. Le quedaba una última tarea, ponerle nombre a la herida de su pueblo. El día en que Julián volvió, el polvo del camino se levantó igual que cuando se fue, pero la mirada con la que lo recibieron fue distinta. Doña Teresa lo vio llegar con una mezcla de esperanza y temor, como si no supiera qué respuesta deseaba más, que su hija estuviera viva pero perdida, o que hubiera muerto pero con la verdad sobre la mesa. En la cocina, frente al fogón, Julián colocó el sobre la mesa. La vela del altar titilaba. No la encontré viva, dijo sin rodeos, pero encontré su camino, y el de muchas otras. La madre cerró los ojos, apretando el escapulario entre los dedos. ¿La mataron?, preguntó, apenas en un hilo de voz. Julián respiró hondo. No vi su cuerpo, respondió. Pero sí vi la casa donde la metieron, al chofer que la llevó, a las muchachas que estuvieron con ella, a los hombres que cargan costales al cerro. Una de ellas me dijo que la vio y que ya no estaba, y hay un periodista que escribió todo, con fotos y nombres. No la mataron por ser mala, ni por gusto de Dios. La mataron porque para esas mujeres de allá arriba, nuestras hijas son mercancía. Sacó la primera página del reportaje. Doña Teresa no sabía leer, pero escuchó cada palabra como si fueran golpes de martillo. Esa noche, Julián leyó la historia entera en voz alta, en la pequeña capilla del pueblo, frente a madres, padres, hermanos de otras muchachas que también se habían ido a trabajar a la ciudad. El sacerdote, fiel a su palabra, no lo detuvo.
Al contrario, después de cada párrafo asentía, con el rostro cada vez más pálido. Al terminar, hubo un silencio largo. Luego, de una esquina, una mujer levantó la mano. «Mi hija se fue con una señora así», dijo. «Nunca volvió. Siempre me dijeron que seguramente andaba haciendo su vida. Ahora sé que quizá está en ese cerro del que hablas». Otra mujer, después, confesó una historia parecida. Luego otra. Los nombres empezaron a llenar el aire. Lupita, Mariana, Juana, Soledad, una lista de ausencias que ya no sonaban a vergüenza, sino a denuncia. «Si ellos no quieren escribir nuestros nombres en sus libros», dijo Julián al final, «los escribiremos aquí, en la pared, en la memoria, en nuestras oraciones. No vamos a seguir diciendo que se perdieron. Vamos a decir lo que les hicieron. Y si algún día alguien llega a la ciudad buscando pruebas, va a encontrar nuestros testimonios listos». En la capital, semanas después, el reportaje de Ernesto encontraría finalmente una puerta que no se cerró de inmediato. Un periódico más pequeño, pero menos atado a los poderes locales, se atrevió a publicar una versión recortada del texto, acompañada de una de las fotos borrosas del patio trasero. No fue portada, pero tampoco pasó desapercibido. En otros medios, la historia empezó a replicarse. Las Poquianchis, hasta entonces un secreto a voces en Guanajuato, se convirtieron en nombre temido en todo México. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, no tuvieron más remedio que actuar. Tarde, a medias, con muchos años de omisiones encima, pero actuar al fin. Cuando por fin se abrieron fosas y expedientes, los números no alcanzaron a contar todas las vidas rotas. Algunos cuerpos nunca se identificaron, algunos nombres se perdieron para siempre. Pero entre los huesos y la cal apareció un hilo que llevaba al pueblo de Julián. Nunca encontraron una tumba con la placa Ana Lidia en el cerro, pero en el pueblo, frente a la iglesia, pintaron en la pared una lista de nombres de muchachas que se habían ido con promesas rotas y nunca volvieron. En esa lista, en letras trazadas con mano firme, estaba el de ella. Años después, cuando la historia de las Poquianchis se contaba en programas de radio, periódicos y hasta en películas, muchos mencionaban las fechas de los juicios, el número de cuerpos, los apodos de las culpables. Pocos sabían que una parte de esa verdad había empezado con un hermano que no aceptó la explicación cómoda y un periodista que se cansó de doblar la cabeza. Julián, ya con el cabello salpicado de canas, seguía viviendo en el mismo pueblo. A veces lo buscaban estudiantes de historia, reporteros jóvenes, curiosos. Querían que les contara cómo fue lo de su hermana. Él no hablaba de números ni de morbo. Les contaba del día en que Ana Lidia se subió a la camioneta con la ilusión de ayudar a su madre, de la carta con palabras que no parecían suyas, del costal que vio desde la loma y del no silencioso de la muchacha en la panadería. Al final, decía, no pude traer su cuerpo, pero traje su historia, y cuando una historia se cuenta, ya no pueden enterrarla tan fácil. En Guanajuato, el cerro donde una vez enterraron vivas a sus víctimas, empezó poco a poco a recibir cruces improvisadas, flores de plástico, veladoras. No todas tenían nombre, pero algunas sí. Entre las más cuidadas, hubo quien dejó una tabla sencilla con una inscripción breve, por todas las que nunca regresaron, por las que al menos tuvieron quien las buscara. En el corazón de Julián, esa tabla era también la tumba de Ana Lidia. No porque aceptara su muerte con resignación, sino porque había transformado su ausencia en una presencia incómoda para un país entero. Y mientras en otros lugares se repetía la historia de nuevas muchachas y nuevos burdeles, el eco de esas primeras denuncias seguía recordando una verdad dura, que el horror no empieza en el cerro ni termina en una fosa, sino en cada promesa de trabajo que usa la pobreza como carnada.
y en cada autoridad que decide mirar a otro lado. El hermano que fue a buscar a una muchacha descubrió al final que lo que estaba rescatando no era solo a su hermana, sino el derecho de los pobres a no ser enterrados en silencio. Y esa fue la única victoria posible frente a un burdel del horror donde durante años enterraron vivas a sus víctimas, que sus nombres, tarde o temprano, terminaran saliendo a la luz para acusar no solo a las poquianchis, sino a todos los que prefirieron el confort de no preguntar. Porque, desde entonces, cada vez que una joven desaparecía camino a trabajar en la ciudad y alguien en México preguntaba, ¿y si es otro caso como el de Guanajuato? El nombre de Ana Lidia, aunque nadie la conociera, volvía a respirar un poco.